¿Qué está detrás del apoyo del Papa Francisco a Castro en Cuba? ¿La estrategia del caballo Troya? ¿O esa afinidad de filosofía económica? Sabemos que Raúl Castro visitó el Vaticano y fue recibido por el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Una visita que levantó elogios y cejas dentro y fuera del mundo católico. ¿Cuál es la controversia? Cuba vive una dictadura de más de 60 años y para muchos, entre ellos católicos, consideraron poco apropiado que su máximo líder lo recibiera y permitiera que esto fuera un evento de relaciones públicas para el gobierno cubano. Aquí entra el debate. Para algunos, el Papa busca acercarse al gobierno para lograr cambiarlo. Viendo que la política de fricción o enfrentamiento no ha funcionado, sería como una especie de caballo de Troya espiritual, donde una vez dentro desatará el ejército de ángeles. Estoy usando las palabras de la misma columnista de opinión de Wall Street Journal, María Anastasia O'Grady, que hizo una columna y que es la que vamos a discutir, que trató el tema en su columna más reciente. Para otros, el Papa está más cerca de Castro por una afinidad de filosofía económica. Citan como ejemplo la exhortación apostólica, donde critica la libertad de mercado y no critica las políticas estatistas. ¿Esta relación será un caballo de Troya espiritual o es un acercamiento por afinidad filosófica y económica? Vamos con Carlos Alberto Montaner. Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Ok, toda esta discusión nos la genera O'Grady en su columna, que está muy interesante. O'Grady se va más por la tesis que hay una afinidad económico-filosófica y también por el tema de más no es decir rechazo, pero una aversión, vamos a decir una visión negativa de Estados Unidos hacia las políticas de América Latina, no tanto como una aceptación de una dictadura. Ahora, ella dice, yo no puedo especular sobre la visión del Papa hacia Cuba, pero sí puedo decir que el Papa se está ganando dudosa reputación. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice O'Grady en el Wall Street Journal? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice la señora O'Grady, que creo que es una persona bastante acertada en lo que está diciendo. La Iglesia tiene intereses económicos importantes que reclamar en Cuba. Son 212 escuelas que le fueron confiscadas, muchas propiedades, incluso donde está el centro de detención más importante de la policía política es Villamarista, y se llama Villamarista porque era un sitio de recogimiento para los católicos antes del año 59. Eso por una parte, es decir, hay un botín material que reclamar por una parte y hace bien la Iglesia en reclamarlo. Por otra, yo sí creo, como piensa la señora O'Grady, que hay un problema de afinidad. No es que la Iglesia sea marxista, ni mucho menos, por supuesto que no, pero sí hay un rechazo al mercado, hay una creencia en el Estado. Hay que recordar, Xavier, que la Iglesia ha sido el Estado, ha estado junto al Estado, ha estado coordinada con el Estado, pero nunca contra el Estado, porque esa es la tradición religiosa del catolicismo desde que fue declarada en su momento la religión oficial del Estado, y así duró hasta el siglo XIX. Yo creo que lo que estamos viendo es, por una parte, una tolerancia ideológica con el sistema, y por otro, que no hay realmente un compromiso de la Iglesia Católica con la libertad política. No lo ha habido, no lo hubo en época de Somoza, no lo hubo en época de Trujillo, no lo hubo en época de Batista. Es decir, la Iglesia, como siempre suelen decir, su reino no es de este mundo. Y como su reino no es de este mundo, pues se pueden permitir el tener buenas relaciones con las dictaduras. Tú sabes, Xavier, que por ejemplo en el año 54 el Vaticano firmó un concordato nada menos que con la dictadura de Trujillo, que era la más sangrienta de América Latina, sin exigirle absolutamente nada a cambio, sin exigirle que hubiera una modificación en el maltrato a la sociedad dominicana. Quiere decir que hay una larga tradición de pero es interesante, Carlos, indiferencia. Pero es interesante porque en el periodo de Juan Pablo II, no fue indiferente hacia la dictadura comunista. O sea, fue un crítico duro hacia la dictadura stalinista, comunista, tanto. Eso es cierto. Entonces, o sea, que yo pienso que va a depender también de quién está en el poder. Y fíjate que es interesante, tú citaste una cosa interesante que fue el tema de la exhortación apostólica, que incluso yo
le di la medalla de cartón al Papa Francisco porque él critica la libertad de mercado, que puede tener sus críticas, sin embargo no criticó al estatismo, no criticó el rol del Estado también en causar pobreza en los países. Y eso, por un lado, hay una visión económica que pudiera estar muy acorde con la visión castrista, pero hay otra cosa interesante que dice O'Grady, que es la visión más, no tanto con las dictaduras, sino con una visión antiamericanista, de la, vamos a decir, más nacionalista, de poder el Estado, el corporativismo, que es una influencia que por eso muchos se identifican, especialmente la izquierda, y aceptan estas dictaduras no tanto porque quieren la dictadura, sino porque están en contra, un enemigo común, Estados Unidos en su política imperialista hacia América Latina. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que Mary O'Grady tiene razón porque ella lo que alega es que el Papa finalmente es un argentino que ha vivido la influencia del peronismo y que el peronismo era nacionalista, era corporativista, era anti-norteamericano, era anti-mercado, y que todo eso de alguna manera lo marcó y es como tantos argentinos. Sabes que en todas las encuestas la población más anti-norteamericana del continente es la Argentina, 43% de acuerdo con las encuestas, la última encuesta que yo vi, es el país donde hay un mayor nivel de antiamericanismo. Así que lo que ella está diciendo puede ser cierto. Yo creo que hay la izquierda latinoamericana que se mezcla, porque el peronismo no es tampoco la izquierda, el peronismo tiene elementos de la derecha, elementos del fascismo, pero el fascismo es antiamericano, es antimercado, es antilibertad, antidemocracia. Quiere decir que todo eso se mezcla y es lo que hace posible que uno encuentre coincidencias a veces realmente muy negativas entre la posición de la Iglesia y la Iglesia Católica, me refiero, y algunas posturas políticas y económicas. Es importante que lo que quería mostrarle con esto es que hay un debate. O el Papa Francisco en su política hacia Cuba es un caballo de Troya espiritual que quiere en cualquier momento soltar Los Ángeles, o simple y llanamente hay una afinidad filosófica económica. El debate está abierto y ya escuchamos una opinión inteligente. Y esto va a seguirse debatiendo. Pero lo cierto, el debate existe. Carlos Alberto Montaner, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Chabela.